Ante los desastres naturales en el Ecuador, la movilización de recursos para solventar las emergencias registradas serán más ágiles por la declaratoria de emergencia que decidió el Ministerio de Obras Públicas. 4 provincias fueron declaradas en emergencia por el crudo invierno. Así lo anunció el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de un comunicado. El titular de esa cartera de Estado, Darío Herrera, en una entrevista para Noticias 7, habló de sus implicaciones. Significa que los procesos de contratación se acortan y los medimos por hora. El día de ayer hemos afinado el lápiz, como dicen, ¿no? Y desde hoy, que se hacen los términos de referencia, mañana se publica y hasta que nosotros podamos darle el anticipo a un contratista va a demorar 316 horas, es decir, por ahí como 13 días. También se refirió a la reposición del puente sobre el Río Blanco. Entonces, para el feriado no se va a poder circular por esa vía. No, lamentablemente no, es imposible poner un puente en tan corto tiempo. Aclaró que las especificaciones para la adquisición del puente provisional se subirían este martes 21 por la tarde. Entonces, esas especificaciones se definen hoy, se sube el portal, vamos a recibir las ofertas, se va a contratar. De ahí dependerá el envío y la disponibilidad, un par de meses, ojalá que sea no más allá de 60 días, y después armar esto puede tomar un par de meses más. Por otro lado, anunció que se realizará la intervención en las vías Cuenca-Girón Pasaje y Cuenca-Molleturo en Azuay. Nosotros vamos a intervenir en emergencia por esto del sismo, tanto en la cuenca Molleturo como en la cuenca Girón Pasaje. Tenemos ya los presupuestos referenciales. Sobre las obras de Manabí, específicamente en Chone, Herrera mencionó que el convenio para resolver los problemas en las cuencas de los ríos Chone y Garrapata está listo. Una vez firmado, se haría el desembolso inmediato de parte del Ministerio de Economía y Finanzas al gobierno autónomo descentralizado. Andrea Orbe, Noticias 7. A propósito, un centenar de familias estarían aisladas por la crecida del río Calope, que divide a los cantones de Lamaná y Pangua, en Cotopaxi, en las estribaciones de la cordillera occidental. Las dos ciudades perdieron el servicio de electricidad por la caída de una torre que alimenta de energía al sector. El río se ha desbordado. Más de un centenar de familias aisladas y damnificadas entre los cantones Pangua y Lamaná, ambos en la zona costera de la provincia de Cotopaxi. A esto se suma el corte de energía tras el colapso de la planta eléctrica que alimenta a los dos cantones. Las dos torres trifásicas de la empresa Enermax que le abastece a la empresa eléctrica Cotopaxi. Las vías entre Quinsaloma y Maraspungo de los dos cantones están aisladas por la crecida del río. 30 a 40 familias están incomunicadas en el sector norte, en el valle del río Calope. Luego por La Envidia, que es otro sector, asimismo tendremos otras 50 familias. Y en el otro sector que conecta ya en la vía principal al cantón Pangua, está haciendo los esfuerzos para poderse conectar a la red nacional, al interconectado, para podernos abastecer de los 9 kilovatios que necesita nuestra ciudad. El Comité de Operaciones de Emergencia Provincial se activó para asistir a los damnificados a fin de poder entregar la ayuda humanitaria y técnica necesaria, como lo confirma el coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Cotopaxi. Cantón Lamaná, lo que hemos tenido es el desbordamiento del río Quindigua, lo que ha generado, en este caso, la afectación de algunos bienes y de dos puentes que han, digamos, hecho perder la conectividad con los diferentes recintos hacia la parte central del cantón Lamaná. En lo que refiere al cantón Pangua, también se ha tenido lo que son el desbordamiento en cambio del río Calope. Byron Galarza, Noticias 7. En el cantón Pasaje se registran 14 viviendas afectadas por el sismo del sábado. Una de las víctimas cuenta cómo vivió el movimiento telúrico que hizo temblar a su localidad. Rosa Manzanares, una mujer de la tercera edad, nos relata los momentos de angustia que vivió al ver que su casa quedó completamente destruida, ya que un edificio de 7 pisos se vino abajo, causando que este caiga sobre su hogar. Manifiesta que su familia y ella están vivos de milagro. Claro, yo quería salir para ayudarlos, porque no podía, mi hija estaba, pero no los podía ayudar tampoco. Entonces yo me desesperaba pero no podía hacer nada por ellos. ¿Se quedó en la calle? Me quedé en la calle
destruyen completamente. Ven, sí que no vale nada de ahí. Nada no vale. Washington Castellano Orellana, un cabo segundo que presta sus servicios en la ciudad de Quito, manifiesta que una vez conocida la novedad, este se trasladó hasta el Cantón Pasaje en la provincia del Oro, ya que su hijo quedó atrapado entre los escombros por más de 5 horas. Así mismo se quedaron atrapados toditos mis hijos, mi mujer, mi suegra. Así mismo a mi último hijo lo sacaron a las 6 de la tarde. Así mismo necesito como por miembro de la Policía Nacional, necesito ayuda de mis generales, necesito ayuda del ISPO, necesito ayuda de la Cooperativa Nacional. Jimmy Vallejo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Pasaje, relata que ingenieros del Ejército realizan un recorrido. Además, hay familias que, según él, no quieren salir de sus casas, siendo esto un riesgo. Eso es lo que hemos podido evaluar a simple vista. El día de ayer se incorporó el cuerpo de ingenieros de militares. Con ellos son los técnicos y especializados quienes van a evaluar efectivamente las casas, si que son habitables, no habitables, o hay que derrumbarlas, o solamente son daños de paredes o qué sé yo, ¿no? Los afectados solo piden que se les ayude con los bonos ofrecidos por parte del Estado, ya que doña Rosa tenía 2 locales y con eso solventaba su tratamiento médico, ya que es una paciente oncológica. Igualmente, el uniformado aspira que a través del ISPOL puedan ayudarlo para empezar de nuevo con su familia. Y para atender la emergencia por el terremoto, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, aprovechó su participación del fin de semana en el foro del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, a fin de solicitar a los organismos multilaterales la activación de líneas de crédito contingentes contra desastres naturales. Estos rubros están contemplados dentro del Plan Financiero del 2023 y son recursos que los multilaterales adelantarán al país. Los montos a recibir serán distribuidos a las carteras de Estado, no a los GATS, según lo dijo el ministro. Pusimos un valor de 64, inmediatamente 60 millones de dólares, que pueden llegar a ser hasta 210 millones de dólares para poder cubrir todas las necesidades a nivel de las casas que se han caído, la obra pública que se ha dañado. Hay seguros públicos, seguros privados, pero contamos con esos recursos, 60 millones inmediatos hasta 210. Van directamente a las carteras que son las que están enfrentando el problema: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda también. Ecuador se alista a enfrentar las enfermedades tropicales con el inicio de las actividades académicas en la región costa. Como una forma de reforzar las investigaciones, no solo desde el diagnóstico, sino también profundizar en el tema de los vectores que transmiten enfermedades tropicales, un grupo investigativo de la Universidad Internacional SEC realizó varios estudios. Bueno, con la finalidad precisamente de encontrar patrones que nos permitan cortar esas cadenas de transmisión y reducir y controlar este tipo de enfermedades a futuro. Los análisis los han realizado con tecnología de punta. Principalmente lo que se reporta en nuestro país a nivel de las gacetas epidemiológicas comunes son enfermedades como por ejemplo el dengue, que son transmitidos por mosquitos del género Aedes, la malaria, que afecta principalmente hacia la sección amazónica del país y es transmitido por mosquitos anófeles, y la leishmaniasis, que también es transmitido por vectores. Los estudios continuarán para detectar posibles agentes que puedan estar circulando en otras zonas antes no registradas. Petroecuador declaró el estado de fuerza mayor en 4 bloques petroleros ubicados en la provincia de Orellana, además de iniciar con el apagado progresivo de varios pozos debido a conflictos con miembros de las comunidades amazónicas. Esto ha generado la reducción en la producción de barriles de petróleo. El anuncio lo efectuó el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, tras finalizar la rendición de cuentas de esta cartera de Estado. Santos indicó que se declaró la fuerza mayor en el bloque 16 Repsol, bloque 12 Edén Yuturi, en el 61 Auca y en el bloque 43 Ispingo, ubicados en la provincia de Orellana, debido a la conflictividad mantenida desde hace varios meses con comunidades amazónicas. En la población de San Carlos llegaron como 30 personas con lanzas. Lamentablemente hemos tenido que paralizar los pozos, a evacuar a los trabajadores que se sentían amenazados.
decir de la gerente de Petroecuador encargada, María Elisa Soledispa, este problema genera una baja en la producción. Está alrededor de los 370.000 barriles. Sin embargo, va a seguir bajando la producción por estos problemas que tenemos. Esta situación más la caída del precio del petróleo son parte de las condiciones adversas que desembocará en la revisión de las metas de exportación, aclaró el ministro. La meta de 520.000 barriles por día que se puso en el presupuesto del 2023 va a tener que ser revisada hacia abajo. En estos casi 3 meses de este año no hemos llegado a ese nivel, hemos estado en 480.000 barriles. Por su lado, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, detalló de cuánto sería el perjuicio. Tiene un golpe que afecta a las finanzas públicas en alrededor de $100 millones este año. Esperamos poder recuperarlo. Según detalló Santos Alvite, las peticiones legítimas de las comunidades serán atendidas, pero cuestionó algunos pedidos. Una de ellas, por ejemplo, que a todo habitante de la comunidad se le afilie a la seguridad social, que a las madres solteras se les dé un bono, que a los ancianos se les jubile sin haber estado previamente afiliados. Finalmente explicó que se prevé un rebote de la economía hacia la mitad del año, por lo que se espera un incremento de los precios del crudo ecuatoriano. Olga Velasco, Noticias 7. Ajustes salariales, mensuales, bonos por vacaciones, guardería y comisariato son algunos de los beneficios exorbitantes que contempla el contrato colectivo de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, y el que tendría presuntas irregularidades, como expone una investigación del portal periodístico GK. De acuerdo al contrato, los trabajadores gozarán de estabilidad laboral de al menos 8 años. En caso de ser desvinculado antes de cumplirse este periodo, el trabajador deberá recibir la totalidad del salario que habría recibido durante estos 8 años. Por ejemplo, si un empleado contratado por $800 mensuales supera el periodo de prueba, que son 3 meses, y es despedido, deberá recibir como compensación alrededor de $74.000, que corresponde a su salario durante los 7 años y 9 meses restantes. También liquidaciones por retiro voluntario. Cuando un trabajador de CNEL renuncia bajo su contrato colectivo, la empresa deberá pagarle 7 salarios básicos unificados por cada año de servicio. Esto adicional al desahucio establecido en la ley. En caso de ser despedido, el empleado de CNEL recibe una cantidad equivalente a su sueldo multiplicado por 96, más 3 remuneraciones por cada año trabajado y todos los beneficios de ley adicionales. Usando el ejemplo anterior de un trabajador con un sueldo de $800, en caso de ser despedido a los 10 años, recibiría, contando los beneficios del contrato colectivo y los de ley, alrededor de $106.000, mientras que un servidor público con los mismos ingresos y características, pero sin este contrato colectivo, recibiría $25.500, es decir, 79% menos. Otros beneficios son el pago de guardería por cada hijo, jubilación a cargo de la empresa, servicios médicos y dentales con prestadores privados, subsidios de antigüedad y comisariato para todos los trabajadores. Por este contrato, el Estado ya ha pagado $228 millones y para este 2023 deberá desembolsar 239 millones más. El contrato colectivo fue negociado desde 2018 y firmado apenas días antes del fin del mandato del expresidente Lenín Moreno en mayo de 2021, pero eso sí, con una cláusula que estipulaba que una vez que entre en vigencia, los beneficios deberían ser retroactivos desde que empezó a negociarse, es decir, desde 2018. En ese momento fueron 4.150 trabajadores que ingresaron en el contrato, pero luego, por una acción judicial en 2022, se incluyeron a 1.779 más, es decir, un total de 5.929 empleados, lo que equivale al 98% de la planilla de esta empresa pública. ¿Cómo fue posible este contrato? Quien encabezó las negociaciones fue Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y cuestionado vocal del Consejo Directivo del IES. Sin embargo, la investigación resalta una serie de irregularidades en el proceso de negociación y afirma que ahora está en conocimiento de las autoridades. Además del millonario gasto que representa al Estado, este contrato también puede ser un peligroso precedente, pues está siendo utilizado para ser emulado en otras empresas públicas como CNT, Selec y Petroecuador. Estos podrían llevar a la quiebra a más de una de esas empresas públicas. Carolina Basante, Noticias 7. El sistema de atención a privados de la libertad, SNAI, no dejará en libertad a Pablo Romero, ex titular de la CNAI, de la Secretaría de Investigación, y sentenciado además por el secuestro del político Fernando Valda. Romero resultó beneficiado por una medida cautelar,
pero se quedará en prisión. El pasado 19 de marzo, el juez John Rodríguez Mendiola de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguache en la provincia del Guayas concedió la prelibertad a favor de Pablo Romero, exdirector de la extinta Secretaría de Inteligencia, quien cumple una condena de 9 años de prisión por el secuestro de Fernando Balda. Sin embargo, el sistema de atención a privados de libertad, a través de un comunicado, informó que presentará la revocatoria a dicha medida cautelar. Menciona también que el magistrado emitió una boleta de excarcelación que presenta novedades y que por este motivo presentarán una solicitud para que el juzgador se pronuncie sobre dichas inconsistencias. Y recalca que el SNAI no dará cumplimiento con la boleta de excarcelación hasta que se esclarezcan las inconsistencias, puesto que existe una falta de motivación, competencia y por ende vulneración al debido proceso. Pablo Romero fue capturado en España el 21 de febrero del 2020 y extraditado a Ecuador para que cumpla su condena tras declararlo culpable del secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012. La justicia señaló que esta operación fue encargada a la extinta SENAIN, del cual Romero estaba al frente. Por este caso, Rafael Correa también tiene un proceso de juicio. Pablo Romero argumenta que sufre de desnutrición, tuberculosis y presión arterial, y el juez acogió dichos justificativos para emitir la boleta de excarcelación. En su lugar deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y prohibición de salida del país. Edison Saavedra, Noticias 7. Nos vamos a una pausa, amigos. Al volver, transportistas urbanos de Guayaquil exigen un alza en el valor del pasaje. Regresamos enseguida. El presidente Guillermo Lasso le respondió a su homólogo argentino Alberto Fernández tras los recientes acontecimientos que han debilitado la relación diplomática entre las dos naciones. El jefe de Estado ecuatoriano lamentó que Fernández no le informara apenas se enteró de la fuga de María de los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina en Quito. Ecuador y Argentina no atraviesan su mejor momento en una histórica relación bilateral, pero vamos atrás en el tiempo. Tras casi 3 años en la residencia de la Embajada Argentina en Quito, la exministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada a 8 años de cárcel por corrupción, fugó el 10 de marzo. Luego, el 14, Argentina ratificó la condición de asilada política a la exfuncionaria de Estado, quien apareció en Caracas, Venezuela. Horas después, ese mismo día, el Ecuador declaró persona no grata al embajador Gabriel Fuchs y solicitó su salida del país. Finalmente, el 20 de marzo, el mandatario argentino Alberto Fernández tuvo un encuentro con el expresidente Rafael Correa, también sentenciado por corrupción, en un foro de derechos humanos en Buenos Aires. Ante todo esto, el presidente Guillermo Lasso rompió el silencio. Con un tuit en su cuenta personal señaló que le apenaba que su homólogo antepusiera su amistad e identidad política antes que la relación fraterna de Argentina y Ecuador. El jefe de Estado argentino respondió este martes asegurando que la salida de Duarte escapó de la voluntad de las autoridades diplomáticas en Quito y sugería que un incidente como este no debería causar fraccionamientos. La respuesta final llegó mediante una carta de la presidencia ecuatoriana, suscrita por Lasso, y en la que apunta, entre otras cosas, que hubiese agradecido que Fernández lo llamase tan pronto se enteró de la fuga de, entre comillas, su huésped, y no días después. El jefe de Estado ecuatoriano ratifica que declarar persona no grata a Fuchs fue una decisión correcta por tratarse de un embajador que actuó como operador político. Agrega que Argentina no debió conceder el asilo político a una sentenciada por la justicia ecuatoriana y menos colaborar en su escape. El presidente Lasso concluye que combatir a la corrupción no es persecución política. Así culmina un incidente que ya escaló hasta las máximas autoridades de un Estado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Aunque el pedido de juicio político está en pausa en la Asamblea hasta que se subsanen errores en el documento, se estima que la próxima semana sea remitido a la Corte Constitucional un segundo filtro de este proceso. En la siguiente nota, nuestra compañera Carolina Basante nos explica cuál es el procedimiento y los plazos establecidos por la ley.
El primer paso en la Corte, una vez notificada por la Asamblea del pedido de juicio político, será un sorteo en presencia de todos los jueces constitucionales para definir quién será el ponente de esta causa. Quien resulte elegido tendrá que realizar un proyecto de dictamen en 3 días. Cuando el documento esté listo en ese plazo, deberá notificar al presidente de la Corte para que en 24 horas convoque al Pleno para una sesión durante la cual se decida si procede o no la admisibilidad del pedido. Para este dictamen se tendrá un plazo de 48 horas. ¿Qué aspectos deberá analizar la Corte? Según la Ley de Garantías Constitucionales, son puntualmente 3. Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa al presidente y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución y si en consecuencia procede o no iniciar el juicio político. La resolución del dictamen debe tener el apoyo de 2/3 partes del Pleno de la Corte Constitucional, es decir, al menos 6 votos de los 9 jueces. En caso de ser admitido el proceso, regresará a la Asamblea para continuar con el procedimiento. Caso contrario, se archivará. Carolina Basante, Noticias 7. Los asambleístas Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas del bloque de Pachacutic desistieron de impulsar el juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y los secretarios de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y de Derechos Humanos, Paola Flores, debido a que la Comisión de Fiscalización negó la calificación de al menos 70 pruebas presentadas por los interpelantes. La solicitud de juicio político la presentaron por supuesto incumplimiento de funciones y por 5 motivos: inadecuado control y manejo de la fuerza pública en el paro de junio del 2022, la matanza en las cárceles, la inseguridad ciudadana, consecuencias del narcotráfico y femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. La amnistía otorgada para el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, y otros 4 dirigentes está en riesgo en la Asamblea Nacional, debido a que se cometió un error en el número de instrucción fiscal de cada uno de los dirigentes tenía abierto en la Fiscalía. Así lo informó la asambleísta de UNES, Victoria de Sintonio. De acuerdo a la legisladora, este error impide que el juzgador pueda ejecutar las amnistías basado en la resolución del Parlamento, al contar con una numeración errónea. En este momento no se ha podido otorgar la amnistía por parte del juzgador porque los procesos, el número no corresponde a los procesos que ellos tienen. La salida es que la Comisión de Garantías Constitucionales emite el informe que se aprobará con mayoría absoluta y luego venga al Pleno de la Asamblea y con mayoría calificada se pueda aprobar la corrección. Si no hay los 92, primero es un tema bastante grave y vergonzoso para los asambleístas porque fueron 99 votos que se obtuvieron el 10 de marzo pasado y en este momento entendería yo que serían los mismos 99 votos que se tendrían que entregar para hacer una corrección de algo que ya ellos aprobaron. Con la finalidad de reforzar la seguridad en el país, 94 vehículos blindados entregó el gobierno a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este 21 de marzo, el presidente Guillermo Lasso entregó 94 vehículos blindados para oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como para directores de las cárceles del país. No podía ser posible que dejemos a la suerte de los grupos delincuenciales organizados la vida de aquellos directores de los centros carcelarios del Ecuador. Que no se vuelva a repetir lo sucedido con el director del centro carcelario del Inca aquí en Quito. 57 de los vehículos son para las unidades tácticas y de inteligencia de la policía, así lo explicó el comandante Fausto Salinas. Que sin duda es un aporte a la construcción de ese gran camino para afianzar la seguridad de los ecuatorianos. El momento sensible que atraviesa la región y como parte de ella el Ecuador ha requerido que las instituciones iniciemos esta gran cruzada por la seguridad. El primer mandatario agregó que existe la urgencia de las reformas para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía en el combate contra el crimen organizado. Seguiremos vigilantes del accionar de jueces y fiscales que no están alineados con el clamor nacional
de encarcelar y dejar en la cárcel a los más peligrosos delincuentes. Por su parte, los automotores destinados a las Fuerzas Armadas serán para las unidades operativas, especialmente de frontera, para las operaciones en lucha contra el narcotráfico. Manuela Bedón, Noticias 7. En el mismo evento, el presidente de la República, Guillermo Lasso, manifestó su apoyo a los periodistas y medios de comunicación a propósito de los 5 atentados ocurridos el pasado 20 de marzo. El primer mandatario dijo que su gobierno no descansará en la lucha contra el crimen organizado ni se amedrentará por bombas panfletarias. No descansaremos en esta lucha en contra del AMPA, del crimen organizado y del narcotráfico. No nos van a amedrentar ni sus bombas panfletarias ni sus amenazas de bomba. Iremos tras ellos para llevarlos a la justicia. Y el llamado USB Killer es una memoria de datos que, mezclado con el explosivo plástico llamado RDX, podría ser mortal. Este explosivo es de alto poder destructivo y se usa en minas o la demolición de estructuras como edificios. Un experto nos explica cómo se mezcla con la memoria y sus efectos. Esto es un USB Killer y, como te podrás imaginar, no es buena idea conectarlo a ningún dispositivo. Se trata de estas memorias portátiles de almacenamiento llamadas USB, pero que en el lenguaje técnico se agrega la palabra killer, que significa muerte en inglés, porque literalmente destruye todo alrededor de los circuitos de las computadoras o los aparatos a los que se le introduce. Se trata de un pendrive que, en lugar de almacenar archivos en su memoria, almacena más de 200 voltios en sus condensadores. Literalmente fríe todo tipo de dispositivos electrónicos, ordenadores, consolas, teléfonos y casi cualquier aparato electrónico que lleve un puerto USB. Los expertos advierten que estos dispositivos están a libre acceso en compras online como Amazon y otras plataformas a precios muy módicos que incluso pueden ser menores a $30. Con otra acción del crimen organizado, el experto en delitos John Garaycoa nos cuenta el poder explosivo que, al agregarle el RDX, puede ser incluso mortal. Un explosivo de demolición real, un explosivo en manera de masilla que es totalmente moldeable, que obviamente dentro de un pendrive se puede colocar este explosivo tipo masilla y entra desde una pequeña cantidad que podría hacer daño obviamente a pocos centímetros o metros. Por ello, dice, los protocolos deben replantearse y no manipular ningún aparato por inofensivo que parezca, pues su contenido puede ser letal. La cadena de control debe ser técnica y con muchos protocolos. Desde la recepción, desde el guardia, desde la persona de recepción, si es una persona civil, desde la apertura de sobre, desde el sitio seguro para la apertura y obviamente sabiendo que ya existe una modalidad con un tema de uso de un USB o pendrive, definitivamente no es recomendable recibir de personas que no se mantenga la seguridad. Byron Galarza, Noticias 7. La maternidad del Guasmo fue evacuada en horas de la mañana por una amenaza de bomba. Al parecer, una granada se lanzó a la unidad de policía comunitaria que se encuentra al lado de la casa de salud. Lo que nos faltaba, una bomba aquí en la maternidad del Guasmo. Junto a la maternidad Matilde Hidalgo de Prócer, en el sur de Guayaquil, se encuentra la UPC Guasmo 1. El recinto policial fue flanco de un intento de atentado. Sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada por la ventana que, para buena suerte, no estalló. Este tipo de acontecimientos es en reacción a las varias presiones policiales que ha tenido aquí en el sector, y razón por la cual se ha logrado la detención de algunas personas por el cometimiento de eventos delictivos. La situación preocupó al vecindario y obligó a la evacuación del personal de salud que labora en la maternidad. Una puerta de la casa de salud fue bloqueada para evitar daños, por lo que sucedería después. Las unidades ya verificaron que se trataba de un artefacto explosivo. Aparentemente es de uso militar el explosivo, razón por la cual se hizo la detonación controlada. Las medidas de seguridad establecen que se despeje la zona para explotar los artefactos sospechosos, como lo era la granada. La acción se hizo en horas de la tarde ante la mirada de curiosos. Pero luego de ello, ese sector del Guasmo Sur se quedó sin energía eléctrica. Esta es la segunda amenaza contra fuerzas del orden en Guayaquil durante la semana, pues ayer se encontró un artefacto explosivo en el vehículo de un policía estacionado en un centro comercial. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Asambleístas se reunieron en Guayaquil con especialistas en uso de armas y representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de organizaciones rurales en el marco del tratamiento de la ley de porte de armas. Portar armas es una forma disuasiva de decirle a los delincuentes que no estamos arrodillados ante ellos, que nos podemos defender. La tarde de este lunes en las oficinas de la Asamblea Nacional en Guayaquil se llevó a cabo una reunión para escuchar la postura de gremios de la producción y especialistas en uso de armas en el marco del tratamiento del proyecto de ley de porte de armas, municiones, explosivos y accesorios. Han sido 3 proyectos de ley. El del asambleísta Luis Almeida ha sido unificado al del presidente. El del asambleísta Esteban Torres y Javier Jurado son los que están en tratamiento y estamos receptando observaciones hasta hoy. Debe de clasificarse, debe de analizarse quiénes son los que deben tener el uso y el porte de armas, porque no creo que todos los ciudadanos deban hacerlo, pero sí deberíamos proteger los emprendimientos. Por ejemplo, los que están en los negocios gastronómicos, los que están en el negocio camaronero, los que están en el negocio pesquero, los que están en el negocio de la recolección de cangrejo y concha, los que están en los sectores industriales como los talleres y los almacenes que proveen suministros a las industrias. Entre los invitados a realizar propuestas estuvieron los expertos en armas John Garaycoa y Roberto Gilbert. Que permitan tener un arma para por lo menos tratar de salvar la vida. Así como representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de asociaciones rurales. Como usted sabrá, el campo es muy amplio en el Ecuador y la fuerza pública es muy corta como para poder cubrir la seguridad en todo el sector. Hemos sido víctimas de la delincuencia, nosotros estando uniformados y cumpliendo nuestra misión, por lo que es necesario que este proyecto de ley se incluya, que nosotros como Comisión de Tránsito del Ecuador podamos portar nuestras armas en dotación cuando estamos cumpliendo nuestras funciones específicas. Las propuestas serán evaluadas por la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea para incluirlas en el informe y llamar a un primer debate en el Pleno. Transportistas urbanos de Guayaquil exigen un alza en el valor del pasaje. Ante la negativa del municipio, el gremio anunció que suspenderán su servicio este jueves. 40 centavos es el monto que las cooperativas de buses urbanos de Guayaquil piden que se incremente el pasaje, es decir, 10 centavos del costo actual. Sin embargo, el Cabildo se opone. Entonces los transportistas hicieron el siguiente anuncio. La asamblea realizada este pasado viernes resolvió suspender las actividades de la transportación urbana de Guayaquil para este día jueves 23 de marzo del 2023, de manera indefinida. Esto significa que el jueves no habrá circulación de buses por la ciudad. Será una paralización que, mencionan, el municipio les obligó a tomar por no querer solucionar el problema de las tarifas. Estamos despidiendo personal de cada una de nuestras cooperativas de transporte. Hemos dejado de dar trabajo a un gran número de conductores. Hemos alargado los intervalos de la salida de los buses para ahorrar algo en el combustible. El ya no damos más de las cooperativas de transporte fue contestado por un rotundo no de la administración municipal, y es que la alcaldía desechó cualquier posibilidad de cumplir sus demandas. Mediante un comunicado publicado horas después de anunciarse la paralización indefinida, el Cabildo señaló que no habrá alza de pasajes en el transporte urbano en la ciudad, ya que esto sería afectar a la economía de la mayoría de guayaquileños. La alcaldía saliente agrega que elevar en 10 centavos el pasaje significarían 40 millones de dólares anuales, rubro cubierto por el 70% de los guayaquileños. En el pronunciamiento oficial también se dejó en claro que suspender servicios públicos, como es el transporte urbano, es un delito penal que se sanciona con cárcel. Una advertencia directa por si el jueves Guayaquil amanece sin buses circulando. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. En Ecuador, 1 de cada 550 nacidos vivos tienen esta condición, cifra mucho mayor a la tasa mundial, que es de 1 por cada 700 partos. Andrés este año se graduó como bachiller de la República, baila y ha ganado 3 medallas compitiendo en natación. Vengo solo y tengo grupo de danza, tengo hermanos, me quieren mucho a mí, tengo 3 medallas de oro
de plata, 2 euros. Es completamente independiente y actualmente busca un trabajo. Que tengo trabajo para mi mamá, que educar a mi mami y mis papás, con mis hermanos. En la Fundación Reina de Quito desde hace 25 años dan terapias a niños con síndrome de Down desde los 15 días de nacidos para ayudarlos a potenciar sus capacidades y desarrollo. Así lo explica Sofía Artera, directora ejecutiva de la Fundación. Papás hacen estimulación temprana con ellos y los papitos van a sus casas y replican lo que aquí están aprendiendo. Y en base a terapias de lenguaje, terapias cognitivas, terapia de TRAP, con todas las terapias que los niños con síndrome de Down necesitan, nosotros hacemos aquí para que ellos estén preparados para ingresar a un colegio regular. Según ella, la diferencia entre los niños que reciben y los que no reciben terapia es abismal. 0 meses con estimulación, con terapias, es un niño que logra un futuro en lo que ellos quisieran, en lo que ellos puedan. Aquí tenemos un claro ejemplo de Andrés, de Valeria, que trabajan ya. Este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y en Ecuador, 1 de cada 550 nacidos tiene esta condición. Más o menos unos 15.000, porque han ido rotando, obviamente, los niños que están aquí con nosotros hasta los 5 años en la mañana, luego se van a sus colegios y regresan a terapias de lenguaje. En la actualidad, muchas personas aún creen que se trata de una enfermedad. Sin embargo, esta es una condición que no los limita para tener una vida libre e independiente. Cuando uno ve a una persona con discapacidad, no le dé la espalda, no le haga sentir mal, la empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona es muy importante. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a una pequeña pausa y al regresar les contamos en lo deportivo que el ecuatoriano Richard Carapaz sufrió un evidente desgaste físico en el último tramo de la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña. Todos los detalles enseguida.